Padre Nuestro la oración que Jesús nos enseñó. Hágase tu voluntad. Jesús, aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Con cuánta mayor razón la deberemos experimentar nosotros, criaturas y pecadores, que hemos llegado a ser hijos de adopción en Él. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, para cumplir su voluntad, su designio de salvación para la vida del mundo. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que agrada al Padre. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De tal forma, ésta se hará tanto en la tierra como en el cielo. Orar humildemente a favor de toda la tierra. Consideren ustedes cómo Cristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra. ¿Por qué no dice que tu voluntad se haga en mí o en ustedes, sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo, dice San Juan Crisóstomo. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios, señala el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, y obtener constancia para cumplirla. Señala la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por otras, en la Iglesia como en Cristo, en la esposa que le ha sido desposada, como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre, dice San Agustín. En la tierra como en el cielo. En el Padre Nuestro pedimos que se cumpla la voluntad de Dios, tanto en la tierra como en el cielo, que significa de manera especial en todo lugar, incluso hasta donde no alcanzamos a ver. En el cielo se ejecuta perfectamente la voluntad de Dios. La miseria del mundo tiene su raíz en que esta misma voluntad divina no se cumple en la tierra debido al pecado. En la Biblia, la tierra representa lo que se ve, lo que se puede percibir por los sentidos, y pedimos que se haga la voluntad del Padre en la tierra, es decir, en la historia que vivimos, en la realidad que palpamos, en todo lo que alcanzamos a percibir, pero se mantenga en nosotros la novedad del amor. Y el cielo representa lo que no se ve,
porque no solo se refiere al firmamento o a las nubes que divisamos, sino a lo que no alcanzamos a percibir, lo cual incluye nuestro interior, lo que exige una mayor atención y recogimiento de nuestra parte. El espíritu, la conciencia, los sentimientos y sobre todo el amor, que son de los dones interiores que Dios nos ha regalado. Jesús nos enseña a rezar diciendo, hágase, de modo que no pedimos que yo haga, sino que se haga, conmigo o sin mí, pero siempre en aceptación de la voluntad del Padre Celestial. Aprendemos a repetir lo que proclamamos en la liturgia de las horas, que el ser humano no te obligue el Señor a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Dice el tomo cuarto de la liturgia de las horas en el himno del lunes de la segunda semana. Al pedir al Padre Eterno que se haga su voluntad, reconocemos que nuestros pensamientos no son siempre los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Y no le pedimos que yo haga, lo cual indicaría cierto protagonismo y a fin de cuentas nuestra corresponsabilidad, sino hágase, que se haga, conmigo o sin mí, a pesar mío, aunque mis intenciones y propósitos sean otros. La voluntad de Dios es siempre lo mejor que puede suceder. Las cosas siempre suceden como Dios quiere. Por eso resultan lo mejor. Dios los siga iluminando. Cualquier comentario lo pueden hacer en la página de nuestra Arquidiócesis de Jalapa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.